lamento decirle, pero no es arte que haga. La síndrome que decide tener o no tener pelo. A ver. Es muy guapa, pero... La diferencia de cara al exterior tampoco es tanta, Yo quería hacer un comentario. Me llama bastante la atención que estamos hablando siempre mucho del tema realmente médico, de tratamientos físicos y tal. Pero también, por lo que he oído, pues no sé, hay una cierta relación con trastornos de tipo emocional y tal, ¿no? Que parece que de alguna manera pues se han relacionado con la enfermedad, ¿no? O que teóricamente la pueden haber originado. Yo conozco dos casos que si no tienen nada que ver con esta enfermedad, pero que es la esclerosis múltiple, concretamente. Uno de ellos se produjo y hace muchos años empezó a manifestarse, estoy hablando quizá de 30 años, tuvo una evolución muy rápida, en este momento está prácticamente parada, o sea, digamos, y fue relacionada con ella, la persona que la sufre, con un tratamiento de psicoanálisis, digamos, ¿no? O sea, otra persona, por desgracia, mucho más reciente, en poco tiempo, en pocos años, ha tenido una evolución que prácticamente está en una silla de ruedas en este momento, ¿no? Yo no sé si por el lado y quizá la psicóloga también tendría un poco más, si realmente se está trabajando en serio por este lado, o solo se está trabajando a nivel de medicación, digamos, para el laboratorio y tal. No sé si hay un trabajo un poco serio hacia buscar un poco más también, digamos, soluciones por el lado psicológico, ¿no? Bueno, es verdad que sí que existen trabajos. Lo que pasa es que el abordaje psicoterapéutico tiene muchas influencias en una persona. Entonces, como hay tantas variables, muchas veces nos cuesta mucho de cuantificar. Un psicoanálisis en una persona tendrá unas pautas diferentes que en otra, o una terapia cognitivo-conductual. Entonces, nos es difícil protocolizar estos tratamientos, por tanto nos es difícil hacer estudios aquí que sean comparables con estudios en otro hospital, porque hay una variabilidad dentro del terapeuta, de las herramientas que utilice, de las características propias del mismo terapeuta, del paciente. Entonces nos es difícil comparar. Sí que es verdad que se hacen, hay un grupo americano y un grupo europeo muy activo de psicodermatología que hacen estudios multicéntricos en diferentes hospitales de diferentes países, con diferentes pacientes, por supuesto, con patologías similares, intentando hacer unos tratamientos más o menos estandarizados. Lo que es verdad que en psicología clínica, es difícil valorar la efectividad de los tratamientos. No valorar la efectividad, sino poderlos comparar con diferentes pacientes. Yo creo que en nuestro hospital sí que lo hacemos. Realmente yo trabajo integralmente en el sector de dermatología, haciendo psicoterapia con los pacientes, terapia de apoyo. Así quizá pues cuando hacemos estudios a nivel biológico, bioquímico, es más visible y más sencillo protocolarizarlo. También a nivel terapéutico, pues uno utilizará unas herramientas. Hay tanta variabilidad que es difícil estandarizarlo, por eso a veces no tenemos resultados claros o resultados comparables. El máximo beneficio de la intervención psicológica es sobre la percepción del grado de angustia por parte del paciente. A base de psicoterapia de control mental tampoco se puede curar ni el cáncer ni las enfermedades autoinmunes. Son complementos. Se complementa un tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador con un tratamiento psicológico o psiquiátrico. En ocasiones, si un paciente está deprimido o presenta un tipo de alteración, se puede plantear perfectamente combinar la psicoterapia con un tratamiento psicotropo o psicofarmacéutico según estética. En el caso mío, yo he pedido cambios de hospital. A mí me han puesto muchas trabas porque según como es un hospital de segunda, tengo que ir a uno de primera. Y de primera me pueden derivar ellos al que crean conveniente. Yo solamente siempre he pedido, tanto al hospital de segunda como al de primera, un especialista en lo que quiera. ¿Por qué os ponen tantas trabas en mi caso? En primer lugar, no hay especialistas en lo que quiera. Un buen dermatólogo puede tratar una
efectivamente, pero normalmente no hay una persona que se dedique solamente a alopecia areata, hay que ir a un buen dermatólogo. El sistema sanitario en nuestra comunidad autónoma, en nuestro estado, es un sistema sanitario que no permite tampoco con facilidad la libre elección. Soy especialista, tenemos servicios de derivación. Y esa es la explicación. O sea, en otro sistema, en otro contexto sanitario, pues donde tú vas a donde quieres y pagas y todos encantados. Pero aquí no funciona así. De ahí la de ¿Alguna pregunta más? Yo tenía dos preguntas. Al doctor Puig, que nos ha puesto una exposición súper clara del sistema inmunológico, tal como funciona, y ¿cómo que no se nos hace ninguna prueba inmunológica a los afectados de la alopecia areata? Sí que hacen del tiroides de vez en cuando, no siempre, y todos los dermatólogos, pero sí que es cierto que inmunológico es difícil que nos hagan algo. De hecho, cuando tú lo pides, te dicen que no toca. Tendrás que ir a un hospital de referencia para que te vea el inmunólogo. Entonces, es que no existe tampoco ningún marcador inmunológico de la alopecia. No hay un trastorno general de la inmunidad, hay un trastorno local, porque es específica de órganos, del folículo piloso. Entonces no tiene ningún sentido gastar dinero o gastar tiempo del paciente en hacer estudios inmunológicos generales porque no se va a detectar ninguna afección. Lo que sí que se puede detectar, por ejemplo, si entendemos por estudio inmunológico pedir, por ejemplo, unos niveles de TSH y unos anticuerpos antitiroideos, esto es un estudio inmunológico que está perfectamente justificado. También averiguar e investigar que hay otras asociaciones, diabetes, candidiasis, hay enfermedades, el APC, por ejemplo, que pueden asociarse a alopecia areata. Y esto por anamnesis se puede hacer. Y en algunos pacientes, yo diría que el estudio inmunológico, esto vale también para vitíligo, por ejemplo. El estudio inmunológico básicamente va dirigido a lo que es más frecuente y al más tratable. La alopecia areata puede tratarse sin necesidad de ningún estudio inmunológico. El estudio lo hace es para descartar que haya, por ejemplo, una tiroiditis autoinmune que pueda requerir tratamiento en su momento. Pero no hay un análisis que nos diga, pues, alopecia areata con tal. Se ha planteado, existen algunos estudios que dicen, bueno, pues este marcador, si se ha elevado o no, es un marcador de pronóstico o no, pero no tiene aplicación clínica general eso todavía. Y otra consulta es habéis hablado de protocolización. Para la alopecia areata, digamos que no hay un protocolo estandarizado de tratamientos para los dermatólogos, entonces por eso nos vemos que cada paciente, cada afectado que ha venido aquí, en primera visita ha tenido un tratamiento diferente a otro. Cuando vas a segunda visita te lo cambia y resulta que te manda. Entonces no sé si esto desde la Academia Española de Dermatología, pues me imagino que el doctor Rivera aquí pues, podría habernos ayudado un poquito, ¿no? Pero me imagino que sí, que se estará trabajando en protocolizar pues esto, porque no sé, nos volvemos un poquito locos, ¿no? Entre tú me dices esto, tú me lo estás explicando, el resultado a mí no me funciona, a ti se está saliendo el pelo, pues voy a ir a este dermatólogo, no sé, es un poco caótico, ¿no? Nos vemos un poco así despistados. El problema es que tampoco hay una respuesta uniforme, entonces se podría plantear un protocolo basado en la evidencia científica disponible, que es muy alta, pero cada persona responde diferente. Si tenemos un protocolo que hemos seguido muy efectivamente, tampoco necesitamos médicos. Alopecia areata de base que el celador, el conseje, le da el tratamiento. O sea, yo creo que depende de las experiencias de manejo, de personales de cada médico, de la situación de cada paciente. Hay muchos factores a tener en cuenta, edad, extensión, para decir cuál es el mejor tratamiento por el que empezar en una persona determinada que se hace muy difícil de protocolizar. De todas formas, yo creo que sí que hay ciertos protocolos. Quizá cuando a una persona no le funciona una cosa, sí que cada dermatólogo tiene una tendencia, ¿no?, a tener una segunda opción. Pero yo sí que os he intentado, ¿no?, poner un protocolo pues según la edad y la extensión. El problema es este, ¿no?, que según la edad y la extensión, te puedes tener una alopecia areata en placas y que te den un tratamiento, y claro, si conoces a un paciente que tiene una alopecia total, pues seguramente la primera elección para los dos no será la misma. Entonces esto también hay que explicarlo al paciente, lo que tú decías, ¿no?, que según la edad y según el tipo de alopecia areata, el tratamiento de elección será diferente. Un paciente determinado, ¿qué le doy? Le doy ciclosporina, cuba, methotrexato y prednisona, la antena total, por ejemplo, y que viene sin tratar, en primera visita.
Bueno, eso dependerá pues de la experiencia de cada uno, de la situación del paciente, de enfermedades de base, que tenga hipertensión o no tenga, que se quiera quedar embarazada o no. Entonces no es tan fácil de protocolizar. Y luego, es que ya digo, sí, poner muchos protocolos es ponernos cercas al campo, va un poco en contra nuestra, ¿no? Los dermatólogos somos así, muy acelerados. La última. Digo que si el año que viene saliera algo para curar, nosotros que ya somos un poco mayores, ¿tendremos esperanzas o no? Dependerá de cómo esté el folículo, no depende de la edad de esto, sino de si el folículo está en actividad o no. Que seguramente si apareciera un tratamiento que diera una respuesta eficaz a un porcentaje muy alto de pacientes, habría que buscar un marcador de esta capacidad de responder. Si este marcador es una biopsia o una prueba inmunológica o lo que sea, pues habría que hacer esa prueba y ver si, por dependencia de la edad, hay o no posibilidades de responder. Que ya no es la edad, ya pensamos que... La edad es la edad de la persona, no es lo que cuenta. Lo que cuenta es la edad de la piel o la edad del folículo, pues son estos factores locales los que son determinantes. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Habías comentado algo de la candidiasis. ¿La candidiasis sistémica tiene pruebas que puedan determinar que eso está ahí, que eso afecta? ¿O eso cómo va? Cuando hablo de candidiasis es que hay una enfermedad caracterizada por diferentes alteraciones autoinmunes que se asocia también a candidiasis sistémica o localizada, extensa. Normalmente el diagnóstico se puede hacer porque lo primero que da la cara suele ser la candidiasis. Antes son boqueras muy persistentes, a veces hay un tipo especial de candidiasis de las uñas o de las manos, se manifiesta en general en la infancia o en adolescentes jóvenes, pero no, yo creo que una persona con la edad no se debe estar preocupando por su candidiasis. Si una persona tiene candidiasis vaginal, por ejemplo, posiblemente la causa sea otra. Pero no afecta directamente a la alopecia. Lo que ocurre es que la alopecia, igual que puede asociarse con vitíligo o con tiroiditis, hay personas en las que se asocia con vitíligo, con tiroiditis, con Addison y con candidiasis autoinmune, porque no hay respuesta contra cándida. Cuando tienes esto, qué bonito, lo presentas en un congreso, lo publicas, pero normalmente no es un problema de diagnóstico. No lo digo porque leí, no sé dónde fue, que habían algunos tipos de candidiasis sistémica que podían provocar la tiroiditis, además de la alopecia. Tampoco eran estudios muy... Es una asociación, no es que provoque, sino que la misma alteración autoinmune produce todo. Vale, gracias. Y había una pregunta que me habían hecho por escrito que tenías de algo que salía en la prensa, de los ratones con expresión del factor del receptor de cortisol. Sí. Esto es un estudio que no tiene mucho que ver con la edad. Hay quien dice que el estrés crónico, hay un modelo de estrés crónico en ratones, que son ratones que sobreexpresan un receptor de cortisol. Y esos ratones pues tienen alopecia. Y entonces con un tratamiento que bloquea este receptor de cortisol se elimina la alopecia. Pero la posible relación de esto con la alopecia areata no queda en absoluto clara porque el mecanismo no es autoinflamatorio. Al hilo de lo de los ratones, el tema de la doctora Cristiano, que ya parece ser determinado unos genes de... La doctora Cristiano, no, Ángela Cristiano, creo que se llama. Creo que había publicado un estudio en julio del año pasado que había descubierto 6 genes de la alopecia areata o algo así. ¿Hay algo de esto o lo he leído publicado? Desconozco la referencia. Hay estudios que están haciendo estudios de ligamiento genético en personas y en ratones. O sea, que están investigando cuáles son los genes que van asociados con este modelo de alopecia areata en los ratones y también con la alopecia areata en las personas. Casi todos son genes relacionados con la regulación del sistema inmunológico, en la mayoría de los casos, tanto en seres humanos como en ratones. Ahora, la trascendencia posible de esto me parece que no está establecida. Les agradezco a los doctores que estén dispuestos a contestar tantas preguntas, pero en el momento, ¿ha habido algún estudio que haya relacionado la alopecia areata con deficiencias o exceso de alguna hormona? Temas hormonales.
aparte de lo del tiroides que estábamos comentando antes. Claro, si hay tiroides autoinmune, hay exceso inicialmente de tiroxina y luego hay déficit de tiroxina.